Hay secretos que no se heredan con palabras, sino con huesos. En cada generación hay una historia que no se cuenta, una puerta que no se abre, un nombre que no se dice, pero el olvido no entierra lo maldito, solo lo duerme. Crónicas de herencias malditas es una antología de relatos independientes que exploran el lado oscuro de lo que dejamos atrás. Casas que no se venden, apellidos que arrastran pactos, primogénitos marcados desde la cuna y silencios que protegen a todas costas. Cada historia es una, pero todas comparten un eco en común, una fuerza sobrenatural que esconde entre los legados familiares, esperando el momento exacto para volver. No hay escapatoria cuando la maldición regresa de nuevo. En la familia Montemorenos, los nacimientos eran celebridades solemnes, marcadas por el temor disfrazado de traición. Cada vez que nació un primogénito, los parientes más ancianos se reunían en silencio alrededor de la cuna. Buscaban una especie de marca, pero ellos nunca hablaban de ese tema en voz alta. Pero todos sabían lo que significaba. Era un pequeño círculo negro, de tamaño de una moneda, justo en el centro de la espalda. Una mancha que ningún médico podía explicar y ningún remedio podía borrar. Para esa época nació Nicolás Montemoreno. Era el más reciente de los primogénitos. Era cualquier niño, hasta que cumplió 32 años. Él tenía una vida normal y todo marchaba bien. Aunque su madre vivía en un estado de nerviosismo y una vigilancia constante hacia él, como si esperaba algo malo. Nunca le contó la verdad, nunca le dijo nada. Nadie lo hacía. Pero semanas antes, Nicolás, antes de cumplir los 33 años de edad, comenzó a soñar con un reloj sin aguja, colgado en un lugar que no reconocía, pero que le resultaba familiar. En ese sueño había una figura borrosa que lo llamaba por su segundo nombre, uno que nunca usaba, Elías. Su abuelo había tenido ese mismo nombre. Fue cuando entonces Nicolás empezó a investigar. Descubrió un viejo arco familiar que tenía certificados de defunción de varios primogénitos montenegros, todos muertos a los 33 años, todos con causa no esclarecida o accidentes domésticos. Pocos creíbles. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos a la misma edad y todos tenían la misma marca. Él buscó desesperadamente respuesta en su madre, que rompió en llanto a confirmar lo que su abuelo hizo. Su abuelo hizo un pacto. Él no aceptó la muerte de su hermano menor en la guerra. Invocó algo que respondió a cambio. La línea de primogénitos quedó marcada. Todos viven en plena salud, tienen una vida normal, saludable, pero hasta los 33 años. Nicolás, con solo días de cumplir años, él regresó a su casa central, en el campo donde su abuela vivió. Él quería hacer una especie de enfrentamiento. Quería enfrentarse a su origen. Allí él encontró un reloj sin aguja, exactamente como en sus sueños, en una habitación sellada con cadenas oxidadas. Cuando él tocó el reloj se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces fue cuando vio una figura alta sin rostro, pero con una voz que susurraba en su cabeza: el tiempo no perdona, el precio fue pagado con sangre. Romperás el ciclo o aceptarás tu destino. Eso le dijo supuestamente la voz. Nicolás, con la marca ardiendo en su espalda, tenía una lesión. Renunciar a su linaje para siempre
sin hijos, sin herederos, o tomar la vida de otro Montenegro para extender la suya. Nadie supo lo que eligió. Solo después de su cumpleaños desapareció. La casa quedó vacía y en el lugar del reloj quedó una nueva inscripción grabada en la pared. Los hijos de la sangre no pueden huir de la sombra. Años después nació otro primogénito Montenegro, y cuando las comadronas lo revisaron, se miraron entre sí con una especie de horror. La marca había regresado. Prestan atención a las historias que les contaré hoy. Verán que cada historia son diferentes, pero comparten similitudes idénticas. Soy de la persona que digo que cuando una historia se cuenta, hoy me puedes contar una, mañana me pueden contar otra persona, pero cuando me fijo y me detengo, veo que la historia que tú me contaste y la historia que me envía otra persona y así etcétera, cuando noto eso, veo que cada historia enviada o cada historia leída, noto que cada historia tiene algo en común. Y las historias que contaré hoy, todas tienen algo en común. Esta historia se llama El nombre prohibido. En la familia del cantor, las historias se contaban a medias, como si cada palabra escondiera una cuchilla. Había una regla, no escrita, pero sagrada: jamás pronunciar el nombre de Sebastián del Canto, un antepasado borrado de los árboles genealógicos, de las fotografías y de la memoria colectiva. Si un niño preguntaba por él, los adultos simplemente decían: hay nombres que no se pueden decir. Durante generaciones se evitó mencionar el nombre de Sebastián. Algunos aseguran que había sido un criminal, otros decían que era un brujo, pero lo cierto era que su existencia se envolvía en un manto espeso de terror ancestral. Valeria del Canto, estudiante de historia y la más rebelde de su generación, se obsesionó con ese vacío. Para ella, el silencio era un reto. Decía investigar a la escondida visitando bibliotecas, archivos e iglesias. Descubrió algo extraño. En la carta de nacimiento de su bisabuelo apareció un nombre tachado con tinta negra, y bajo la tinta logró leerlo con una especie de luz especial: Sebastián del Canto. Pude evitarlo, lo dijo en voz alta: Sebastián del Canto. Al día siguiente encontró el espejo dañado, rajado desde adentro, como si algo hubiera golpeado tratando de salir. Su gato, que siempre fue dócil, lo atacó sin razón. Las luces comenzaron a parpadear. En su apartamento, aunque era un edificio nuevo, y por las noches escuchaba una voz detrás de la pared que susurraba: dijiste mi nombre, ahora me recuerdas. Sus sueños se llenaron de imágenes de un hombre alto, vestido de negro, con una especie de sonrisas torcidas y los ojos completamente blancos. Aparecía en los retratos familiares, pero nadie más podía verlo. Valeria confrontó a su abuela, la única que quedaba viva de la generación anterior. Entre lágrimas le reveló la verdad. Sebastián no era un criminal, era un invocador, un medium que se fue demasiado lejos. Trajo algo del otro lado. Para sellarlo, la familia tuvo que borrarlo y olvidar su nombre. Él olvidó, era su prisión, pero ya era demasiado tarde. Al pronunciar el nombre, Valeria rompió el sello. Sebastián no regresó solo. Algo vino con él. Unas a unas, las personas del linaje del Canto comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Todo aquel que compartía la sangre y ahora el recuerdo. Valeria intentó revertirlo,
quemó los documentos, destruyó los objetos heredados, incluso viajó al pueblo donde Sebastián nació, buscando el lugar del ritual original. En la cripta familiar encontró una advertencia tallada en piedra: recordar es invocar, el olvido es la última barrera. Cuando Valeria desapareció, solo dejó su diario. En la última página, escrita con una caligrafía que ya no era la suya, se leía: gracias por no olvidarme. Desde entonces, los miembros más jóvenes de la familia sienten una presencia, no saben por qué, pero en su sueño aparece una figura que sonríe y un hombre que no puede sacarse de su cabeza: Sebastián. Los Olivares tenían una casona antigua, de arquitectura señorial, excavada en una colina que miraba al pueblo de San Gregorio del Monte. Esa casa fue construida en el 1893 por don Amado Olivares. Había pasado de generación en generación, pero nunca por voluntad. Los herederos la recibían sin desearla, como quien hereda una enfermedad. Marina Olivares, abogada de 30 años, fue la última en la línea. Heredó la casa tras la muerte accidental de su tío, Esteban, el cuarto miembro de la familia que moría al intentar venderla. Esteban había sido encontrado en el salón principal sin signos de violencia, con los ojos abiertos y la boca congelada, en una mueca de horror. María, racional y escéptica, no creía en supersticiones. Su plan era claro: vender la propiedad, deshacerse de esa carga y volver a su vida en la ciudad. Sin embargo, desde ese primer momento, algo se resistía. Los agentes inmobiliarios que contrataban no tardaban en abandonar el encargo, alegando malas vibras o alegando que las fotos no salían bien. Literalmente, las imágenes tomadas dentro de la casa aparecían borrosas, completamente negras. Una empresa llegó a decir que su cámara había dejado de funcionar tras el primer intento. Una noche María escuchó que se reían en las puertas del sótano. Cuando bajó, encontró una vieja caja con papeles rotos y un solo objeto intacto: una pequeña campana de bronce, muy similar a una que había visto en un sueño cuando era niña, colgada en un gancho de hierro en la pared, sin polvo, como si acababa de ser colocada. Cada vez que hablaban de vender la casa, la campana sonaba. Desesperada, decidió quedarse un día y investigar el pasado en un antiguo diario familiar que encontró anotaciones de su bisabuelo Amado. Hablaba de una promesa sellada con sangre: mantener la casa como altar, y de una vista nocturna que se repetía cada 7 años, siempre la misma fecha, 3 de noviembre. Faltaban 3 días para el aniversario. La noche del 3, la casa se quedó sin luz a las 11:33. La campana empezó a sonar sin parar. En el espejo del pasillo, Marina vio una figura negra reflejada detrás de ella, aunque al voltear no había nadie. Una voz salió de la nada: esta noche me fue dada, no puedes vender lo que me pertenece. Los muebles empezaron a arrastrarse solos, las paredes lloraban humedad, y en el suelo del salón apareció una frase escrita con sangre vieja: todo lo que se hereda con silencio se guarda con muerte. Marina huyó esa noche. Nunca regresó a la propiedad. La propiedad quedó vacía, aunque a veces los vecinos dicen ven las luces encendidas y una silueta en el balcón. Años después, un nuevo documento apareció en el registro heredado. La casa fue transferida a un fideicomiso privado manejado por una firma legal llamada Del Canto y Asociación. Si pueden notar, la historia anterior había una familia
que se llamaba del canto. Ven cómo la historia se va entrelazando. Y continúa diciendo: desde ese entonces nadie ha logrado encontrar el testamento original. Esta historia se llama El silencio de los varones, la maldición de sangre. En la familia Balmaceda, las mujeres entierran a los hombres antes de que aprendan a envejecer. Desde hace 5 generaciones, los hijos varones morían antes de cumplir 20 años. Sin excepción, sin explicación médica, lo llamaban muertes dormidas. 5 chicos sanos que no despertaban. La maldición comenzó, según contaban en susurros, con un juramento roto durante una guerra lejana. El bisabuelo actual, matriarca, doña Euladia, había hecho algo terrible para salvar a su hija durante un incendio. Nadie había querido, pero desde entonces los hombres no hablan después de 12 años. Perdían la voz y luego morían. Camila Balmaceda, de 26 años, fue criada entre ataúdes pequeños y retratos polvorientos de niños callados. Nunca tuvo hermanos, pero sí un primo llamado Daniel, que aún vivía. Tenía 10 años y una voz dulce como campanas. Camila la amaba como a su hijo y temía por él. El día que Daniel cumplió 12 años, dejó de hablar, no por timidez, no por elección. Su voz simplemente desapareció. Los médicos no hallaron daños algunos, solo silencio. Camila decidió investigar por su cuenta. Encontró el desvián en una caja de madera negra, con un símbolo grabado, un círculo con 3 líneas hacia abajo, como raíces. Dentro había 5 mechones de cabello, cada uno etiquetado con un nombre masculino de la familia, y una carta escrita con sangre seca que había: por salvarlas, los condené, que mi voz sea sellada en ellos, hasta que una mujer escuche lo que fue pactado. Esa noche Camila soñó con una figura encapuchada que le tenía una campana oxidada, idéntica a la que había escuchado sonar en una historia contada por su madre. Una historia que hablaba de una casa en un cerro, una campana que sonaba cuando algo oscuro se despertaba. Al despertar, Daniel la miró con ojos suplicantes, como si quisiera gritar, pero no pudiera. Camila lo abrazó y prometió descubrir la verdad. Camila empezó a buscar pistas. Encontró el diario de su tatarabuela, una página que estaba arrancada, pero la siguiente comenzaba con una advertencia: no debes nombrarlo. Escuchar a través de los hijos. Cuando un varón habla, puede liberarlo. El silencio no era un síntoma, era una barrera. Camila comprendió que si un varón de la familia hablaba después de los 12, él, la entidad sellada por sus ancestros, podría regresar por esos cuerpos de los niños. No tenía lengua. Al ser encontrado, no era muerte natural, era prevención. Pero Daniel no estaba muerto y su voz intentaba regresar. La noche del eclipse, Camila lo encontró en un trance, con la boca abierta y un sonido gutural saliendo de su garganta. No era una voz, era otra, era como algo venenoso. La campana sonó en otra parte del mundo, en otra historia. Camila lo detuvo, sacrificó algo que no entendía. Se cortó la palma, sangró sobre los mechones del cabello y pronunció una frase que vino en un idioma que no conocía. Daniel cayó al suelo, inconsciente, pero vivo. Desde entonces, los varones siguen sin voz, pero también siguen vivos. Y en la noche, Camila sueña con un árbol seco, con un símbolo tallado en un tronco y un círculo con raíces. Una semana después, Camila descubrió una carta sin remitente.
sellada con una cera negra. Dentro había una tarjeta blanca con una frase impresa en tinta gris: todas las deudas familiares buscan su redención. Y debajo, en la letra más pequeña, decía: del canto y asociación, división del patrimonio inquieto. Camila sintió un escalofrío. Jamás había oído de esa firma, pero desde entonces, esa noche, la campana volvió a sonar a lo lejos, como si alguien más la hubiera tocado. No sé qué te pareció esta historia. Espero que te hayan gustado esas historias que le conté a continuación. Y espero tu me gusta, espero tu like y espero verte en los comentarios para poder platicar un poco sobre esa historia. Si tienes alguna duda, sabes que puedes dejar tu comentario y seguirnos para más historias.